Estimados amigos, buenas noches, bienvenidos a Unción Televisión, un programa en vivo y en directo, y ya la presentación justamente la daba, indicando de que hoy tenemos una rendición de cuentas de parte del prefecto de la SUAY, el ingeniero Paul Carrasco Carpio, y un diálogo con los medios de comunicación y obviamente pues periodistas que se han puesto a las órdenes, aceptando la invitación de la prefectura de la SUAY para poder dialogar. ¿Por qué un periodista? Porque el periodista, el comunicador, está siempre muy atento diariamente al acontecer justamente noticioso y lo que produce o lo que provoca noticia para ser tratado pues en esta noche con el ingeniero Paul Carrasco. Voy obviamente pues a iniciar saludando pues con nuestro invitado. Para todos ustedes, queridos amigos de Unción Televisión, en vivo y en directo, estamos ya precisamente en las 21 horas con 5 minutos. Ingeniero Paul Carrasco Carpio, bienvenido. Un abrazo siempre pues acá en Unción Televisión. Paul. Buenas noches, un saludo a la ciudadanía, un abrazo fraterno. Gracias a Segundo, gracias a Luis y gracias Fernando por aceptar la invitación. Y bueno, dispuesto a conversar con ustedes y a conversar también con la ciudadanía para que conozcan cómo hemos manejado la prefectura de la SUAY y cómo hemos administrado la provincia. Qué importante, estimado Paul, que usted esté presente y mucho más en vivo y en directo. Yo creo que la gente necesita saber de su propia boca respuestas en todo pues lo que tiene que ver el acontecer de la provincia de la SUAY. Presentemos a nuestros estimados invitados, el doctor Luis Antonio Araneda, periodista de Radio Cómplice FM. Estimado Luis, bienvenido a Unción Televisión, ¿no? Un gusto. Como te decimos los amigos, Lucho. Bienvenido, Lucho, ¿no? Sí, cómo no. Estamos entre amigos. Te felicito Lucho me dicen los amigos. porque el rating, tú sabes que somos gente de radio y analizamos qué es lo que pasa en los ratings. El rating para el programa noticioso de ustedes de Cómplice en frecuencia modulada, ocupando uno de los primeros ratings de popularidad. Felicitaciones por ello. Muchas gracias. Gracias por esas palabras. Muy bien, a la orden. Bienvenido Lucho, ¿no? Nos une una gran amistad, una gran admiración, incluso con el licenciado Segundo Gallegos. Representa hoy pues a Diario El Mercurio, su trabajo es de editor, pero justamente pues representando a tan importante diario, no diría tan solo a nivel nacional de Cuenca, sino a nivel nacional. Segundo, pues hoy para este conversatorio que vamos a tener con el prefecto. Sí, buenas noches, señor prefecto. Es un orgullo y gusto compartir con los colegas periodistas en este conversatorio, porque eso va a ser, ¿no? En ningún momento queremos indagar cosas que no tienen sentido, pero queremos conocer y que la ciudadanía sepa realmente la verdadera labor de la prefectura. A eso queremos contribuir hoy día noche. No, y como se dice y como las palabras, me imagino, pues del ingeniero Paul Carrasco, con toda la confianza. Lo que se tenga que preguntar, porque en este momento somos una voz del pueblo que ha estado pues con una cantidad impresionante de interrogantes acerca del trabajo de la prefectura de la SUAY y su personero mayor, pues en este caso el señor prefecto, ¿no? Y agradeciendo a Unción Televisión, porque hoy estaremos representando a nuestro canal, manejamos todas las mañanas desde las 7:30 un programa de la comunidad donde recibimos cantidad de inquietudes y que hoy obviamente las vamos a despejar precisamente pues con Paul Carrasco Carpio invitado en esta noche. Temas que vamos a tratar para conocimiento de nuestros televidentes: situación política y económica nacional, acuerdo político con el candidato Lasso para el Azuay, presupuesto de los gobiernos provinciales y parroquiales, venta de las acciones de las eléctricas, presupuesto del gobierno provincial del Azuay para el 2017, fuentes de financiamiento de la prefectura del Azuay, los peajes como alternativa de financiamiento para el mantenimiento vial desde los gobiernos seccionales, qué se hace para solucionar el tema de desempleo y migración, Centro Ecoproductivo Regional de Santa Isabel, críticas o comentarios sobre Solimán en las redes sociales y medios de comunicación. Tendremos 2 horas para conversar y estoy muy seguro que nos va a faltar el tiempo. Empecemos, compañeros y colegas, situación política y económica nacional. Abrimos el tema y las preguntas para el ingeniero Paul Carrasco. Bueno, comienzo. Por favor, Lucho. Con el tema más candente, el tema político. Señor prefecto, buenas noches. Buenas noches, Luis. A ver, voy a tratar de interpretar las sensaciones, las percepciones de la ciudadanía, tal como lo decía Segundo, para eso estamos. Tengo esa sensación, me parece que la ciudadanía tiene esa percepción y sensación de que el prefecto ha estado ausente en este último tiempo, ausente de su cargo, de sus responsabilidades, por dedicarse al tema político electoral. Se ausentó de la provincia, de sus funciones específicas, para ir en busca de una candidatura
nacional, sea la presidencia, vicepresidencia de la República. Nada de aquello le funcionó, ningún acuerdo le funcionó y regresa ahora nuevamente al frente de la gestión, al frente de la prefectura, pero más bien con una clara orientación de buscar quizás una proyección local, digo yo, ahí sí, con miras a una posible candidatura a la alcaldía. Señor prefecto. Paul. Bueno, gracias y nuevamente un saludo a la ciudadanía. A ver, una de las formas tradicionales como se ha manejado la administración local, tanto municipal como la provincial y en general en el Azuay, es sin tener una presencia nacional. Todas las autoridades normalmente en la historia han tenido que pedir recursos, bajar de alguna manera, si se puede decir, la cabeza frente a las autoridades nacionales, y tradicionalmente el peso político ha estado tanto en Guayaquil como en Quito. Cuenca no ha pesado políticamente y aún económicamente su peso es menor, indudablemente, frente a Quito y Guayaquil. Entonces, ¿cuál es mi convicción sobre eso? Y el aprendizaje de estos años de estar en la prefectura, Luis. El hecho es que si es que no logramos cambiar el Ecuador, si es que no logramos cambiar el modelo administrativo del país, la provincia del Azuay y su problemática tampoco va a cambiar ni va a tener soluciones. Y eso pasa por dos elementos: por tener poder económico, es decir, dinero, pero también por tener un peso político específico, en donde se les obligue a las autoridades nacionales a negociar de igual a igual, ¿sí?, con los políticos locales en este caso. Y en ese marco yo dediqué un tiempo a la política nacional, no para ser solo candidato a la presidencia, sino como una estrategia para poder tener un peso político horizontal frente a quienes dirigen normalmente o dirigirán el país. Y en ese marco, pero indudable, claro, fue parte del proceso, para poder implementar una propuesta que nosotros tenemos, es decir, la posibilidad de una candidatura, sabiendo las dificultades que teníamos y obviamente sabiendo que es muy difícil que en este país alguien de la periferia pueda ser presidente de la República, es decir, alguien que nace y vive fuera de Quito, Guayaquil. Presidentes hemos tenido de varias provincias del país, pero han hecho política en Quito o en Guayaquil. Resultado de eso, no es que hemos perdido, ganamos. Y en este momento tenemos una prefectura y tenemos un grupo político nacional que tiene candidatos posibles para llegar a la asamblea, candidatos a asambleístas a nivel nacional, y tenemos además un acuerdo político con Guillermo Lasso, un acuerdo que desde nuestro punto de vista mantiene incluso nuestra propuesta ideológica. Y en esa línea no es que regreso a la prefectura, estuve en la prefectura, encargada obviamente un cierto tiempo la viceprefecta, pero hoy vamos a ver y le voy a demostrar en cifras cómo el peso político cambia incluso un presupuesto de la prefectura. Solo con esto termino, ciudadanos y ciudadanas. Al iniciar el año, nuestro presupuesto era de 38 millones de dólares, de los cuales de esos 38 millones de dólares, ¿sí?, terminan dándonos el Estado Central 28 y debiéndonos 19. A ver, presupuesto 38. De eso, 28 tiene que darnos el gobierno central. Como hay un mal manejo económico a nivel de economía global, terminan debiéndonos 19 millones. Y usted va a admirarse de esto, Luis. Fíjese que terminamos con un presupuesto de 65 millones de dólares. Y entonces duplicamos el presupuesto. Y usted me va a decir, ¿y a qué se debe eso? Se debe a que el peso político de la prefectura subió y tuvo alcance incluso para créditos nacionales en la banca privada, respaldo de contratistas a nivel nacional para financiamiento. Esa es la diferencia, ¿sí?, de alguien que pasa rogando en la vida a un presidente de la República y a alguien que hace valer a los azuayos desde un punto de vista mucho más horizontal y que además busca cómo lograr mayores beneficios para la provincia, porque al final eso es lo que hicimos. Y luego, con el tema de la alcaldía. Mire, el gran problema que este prefecto tiene es que cuando llegó, la prefectura no
era conocida, nadie sabía cuáles eran sus funciones y no tenía un rol protagónico en el desarrollo de la provincia. Hoy en día tenemos una prefectura con un equipo del prefecto protagónico en el desarrollo y todos los políticos piensan que yo voy a ir a la alcaldía, incluso quienes llegan a la alcaldía, el momento que han llegado con mi respaldo, inmediatamente cambian la relación, porque piensan que yo quiero ser alcalde. Y por ahora le puedo decir, sí, hay que tocar siempre madera, no hay madera aquí, pero por ahora le puedo decir que yo estoy dedicado a la prefectura y a una propuesta nacional, porque definitivamente voy a luchar para que el Ecuador tenga una visión distinta y podamos obtener recursos económicos, sociales, etcétera, para la provincia de Azuay. Perfecto. Realmente nosotros estamos con un control como moderador del tiempo, conjuntamente con la producción de Unción Televisión, para poder abarcar los 12 temas que han sido pues los más comentados dentro de los medios de comunicación. Segundo, dentro del tema situación política y económica nacional, ¿pregunta para el señor prefecto? Sí, señor prefecto. Bueno, nosotros seguimos de cerca todo este proceso de alianzas, de unidad y todo eso. Cabe el dicho, el término, el refrán, fue por lana y salió trasquilado, porque definitivamente comenzó un proceso de unidad con el grupo de Nebot y otros partidos políticos a nivel nacional, que no se lo ve mal, sino si se lo analiza desde el punto de vista de alianzas, ¿no? Y como usted lo explica muy bien, en busca justamente de que la provincia no pida de rodillas lo que le corresponde por derecho, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, le salió mal esas alianzas y terminamos aliándonos con un candidato de derecha. Ahí cabe el término, en la universidad nos enseñaban de principios y valores, de ideales. Los principios del partido al cual usted representa aquí en la provincia y que ahora tiene extensión nacional, mantiene los mismos principios porque cuando usted comenzó como prefecto y se hizo un hombre público, definitivamente lo conocimos como un hombre progresista, de izquierda, inclusive de tendencia más a la izquierda que hacia la derecha. ¿Cómo queda esa situación ideológica, señor prefecto? A ver, yo creo que hay que ser claros en esto. Primero, no es que fui por lana y regresé trasquilado. Yo creo que hay estrategias que tienen que cumplirse y nosotros lo hemos logrado. Es decir, primero, pensar en que en un país se puede dialogar con todos los sectores. A ver, si hay una diferencia desde que yo llegué a ahora. Cuando yo llegué era fundamentalista, ¿sí? Y me enseñaron que no había que hablar absolutamente con nadie, sino entre los mismos. Con los años he aprendido, ciudadanos, que no saco nada hablando con los que ya me entiendo, sino que hay que hablar con los que no nos entendemos. Ese es el primer punto que creo que hay que responder. Segundo, fui el primer político en este país, desde que hemos regresado, y esto debo decirlo con toda la claridad, desde que regresamos a la democracia, ¿sí?, en romper ese dogmatismo y ese fundamentalismo y empezar a conversar con todos los sectores, desde la izquierda hasta la derecha. Fui criticado por sectores de la izquierda. Yo creo que seguimos siendo gente progresista, demócratas radicales, pero creo en el pluralismo, en la posibilidad de resolver los problemas con todos los sectores. Al final, los ciudadanos, ¿qué quieren? Los ciudadanos quieren trabajo, pan en la mesa y educación para sus hijos y salud. Y eso pasa por ser pragmáticos quienes administramos, porque a veces por tomar decisiones desde el punto de vista ideológico, toma las decisiones incorrectas. Hay que ser pragmáticos y saber cómo se define. Luego, es indudable que, mire, los procesos de unidad son complicados. El caso Chile, se han dado, el caso Uruguay, en donde desde la derecha hasta la extrema izquierda, el caso de Macri, que ganó con apoyo incluso de partidos de la izquierda, el partido incluso trotskista. Es decir, en el mismo Ecuador, la gloriosa del 44, donde el que comandó fue el socialista Manuel Agustín Aguirre. Esas son experiencias que debemos recoger. Y yo no creo que he perdido. Creo que la provincia ha ganado mucho, porque tienen ahora un prefecto al que se le respeta, porque antes no se nos respetaba, ¿sí? Y segundo, a este prefecto no pueden venir a una sesión solemne, insultarle y que luego el prefecto se levante y agradezca y le dé la mano. Eso con este prefecto no pasa. Y yo creo que, aparte de eso,
hemos logrado proponer algo que es interesante. Mire, el acuerdo con Guillermo Lasso, hemos ganado, es un acuerdo progresista, ¿sí? Tanto que está dividido en tres partes. A nivel nacional, un acuerdo de políticas nacionales, un acuerdo de políticas y de proyectos locales y un modelo económico. No a la minería, no a Quimsacocha y Río Blanco en el Cajas, eso es progresista. No al Yasuní, sí a la construcción de una ley contra la violencia a las mujeres, sí al desarrollo de un modelo de economía desde la gente, un modelo de economía social, sí a una propuesta de derechos, de libertad de expresión, eliminación de la ley de comunicación, por nombrar algunos. Esos son puntos que yo creo que son progresistas y que al final no nombro incluso lo del tranvía para Cuenca, que es un pacto con Guillermo Lasso para que se den los recursos. No nombro lo del Fondo Provincial de Vialidad, 50 millones de dólares para vialidad, ¿sí? Con la posibilidad de vender las acciones de las empresas eléctricas, el tema de la minería y de la protección de fuentes, de no a la minería y la protección de fuentes de agua para la provincia y sobre todo para la ciudad de Cuenca. Yo creo que hemos logrado, y no es que me alejé, he estado administrando y voy a demostrarles cómo realmente hay avances interesantes en la provincia. Donde había un video acerca del trabajo de la vialidad que se viene haciendo en la provincia de La Suay. Uno de los críticos, de sus críticos, había justamente comentado, pues, o le había dado una crítica acerca del trabajo suyo de la vialidad. Su respuesta fue que le invita un día a trabajar en la prefectura y a ver lo difícil que es estar justamente frente al gobierno provincial. Y mi pregunta es, ¿por qué se ha vuelto complicado en este momento ser prefecto de La Suay, Paul? Este momento no es complicado ser prefecto de La Suay. Es complicado ser prefecto de cualquier provincia del país, es complicado ser alcalde o presidente de la Junta Parroquial, por dos razones. Primero, porque hay un sectarismo político y la política en el país, ciudadanos y amigos periodistas, se está manejando de una manera inmoral. ¿Cuál es la inmoralidad? O estás conmigo o eres mi enemigo y eres traidor. Y eso no es democrático. En democracia, el diálogo es fundamental, es el centro de la democracia. Y cuando uno dialoga, en el diálogo está la posibilidad del acuerdo y del disenso. Los acuerdos y los disensos son la fibra del diálogo y el diálogo es la fibra de la democracia, el centro de la democracia. Entonces, primero, todas las autoridades locales tienen que bajar la cabeza. Y eso dificulta en términos de poder administrar, de tomar decisiones. Es decir, usted no puede intervenir en muchas cosas porque hay paralelismo. ¿A qué me refiero? Si uno interviene en vialidad, el gobierno interviene en vialidad. Si uno interviene de una manera en producción, el gobierno le corta. Y eso siendo parte del gobierno o siendo oposición del gobierno. Primero. Segundo, esto como primer punto. Segundo, hay una crisis económica enorme. Déjeme decirle que yo en los años que estoy en la prefectura nunca he visto algo así. Es decir, hay una iliquidez de 10.000 millones de dólares, se calcula 10.000 millones de dólares de iliquidez, con además un pago de deuda que bordea el 7%, pago de capital sí, y de intereses de deuda externa que bordea el 7% del PIB, es decir, 7.000 millones de dólares, a una tasa que bordea entre el 6 y el 8%, ¿sí? Con un gasto de 800 millones de dólares al año solo en gasto de salarios. Por lo tanto, los gobiernos locales ¿sí? no tenemos recursos, dependemos de la plata que nos manda el gobierno. Antes no dependíamos de esos recursos, había plata de los gobiernos, pero también, ¿sí? cuando yo era prefecto antes del presidente Correa, también teníamos los recursos que ahí sí automáticamente venían. Hoy queda demostrado de que esos recursos que por ley automáticamente nos deberían venir, ya no nos vienen, porque el gobierno se gastó en otras cosas y por lo tanto entonces se vuelve complicado. Sin embargo, aquí viene la creatividad. Yo creo que esta crisis nos ha ayudado muchísimo también. Este modelo económico errado del presidente Correa, quien es el responsable y su equipo de haber manejado mal la economía del país, nos ha enseñado a ser innovadores y yo creo que nosotros estamos haciendo los esfuerzos para ser innovadores. Perfecto. Estimados amigos y colegas, Lucho II, hay siempre esa opción
de ustedes poder preguntar o repreguntar pues sobre la misma pregunta al ingeniero Paul Carrasco, háganlo con toda la confianza, porque como tú habías dicho, pues Luis, es un conversatorio, ¿sí? Y es muy importante pues el espacio que ha dado Uncio Televisión, la prefectura de la SUAY y el ingeniero Paul Carrasco para justamente pues poder conversar sobre estos temas, ¿no? Hay algo que adelantó ya el señor prefecto, que es justamente pues sobre las conversaciones que se ha tenido con el candidato Lasso. ¿Y qué pasaría si Guillermo Lasso es el nuevo presidente de la República y obviamente todos esos planes que tienen conjuntamente con el prefecto, ¿no? Sobre esta pregunta general, por favor, sus preguntas, compañeros. Bien, sí, para avanzar justamente en los temas propuestos y esta alianza, no sé si llamarla así, alianza con Guillermo Lasso. Son acuerdos programáticos, usted lo ha dicho, acuerdos programáticos, pero también parecerían ser que hay cuotas políticas, intereses de orden político. Es decir, no se puede hablar únicamente de acuerdos programáticos, tal como usted lo menciona, sin que de por medio esté el candidato o ese condicionamiento de tener un candidato, en este caso a la Asamblea. Porque ahí aparece entonces el tema de las cuotas políticas. Pero, a ver, es que, Luis, hay que cambiar la lógica en este país. Sí, y ciudadanos, ¿cómo vamos a lograr conseguir empleo y trabajo si no nos ponemos de acuerdo primero entre los políticos? 1. 2. Estamos acostumbrados a que dialogar con otros es cambio de camiseta. Y a Paul Carrasco, ¿qué le dicen los opositores o algunos? Camisetero. No. Yo soy un demócrata radical, pertenezco a mi movimiento Participa, que hoy es nacional, y nada más. Y antes era de la izquierda democrática. Aquí no hay camisetazos ni nada. Simplemente lo que estamos haciendo es dialogar. Pero en los diálogos debe haber 2 puntos de acuerdo. 1, que son normales y no tiene nada de malo, sino lo que pasa es que yo soy el primer político en la provincia y a nivel nacional que lo hace de frente. No es que yo me voy y me reúno bajo la mesa en el Bankers Club, ¿sí?, con Guillermo Lasso, o en la casa de Jaime Nebot y le critico a Paul Carrasco por hacerlo de frente, porque eso es lo que hacen políticos locales. Mire, hay 2 temas que hay que acordar siempre cuando uno dialoga. 1, en política, obviamente cuotas de poder, pues, es decir, asambleístas, espacios de poder. Eso es normal para poder compaginar y gobernar en conjunto o para poder llevar nuestras ideas a la Asamblea Nacional, ¿sí? Eso es lo primero, ese es uno de los elementos. Y lo otro es el acuerdo programático, por lo menos puntos en los que nos pongamos de acuerdo. Por ejemplo, con Guillermo Lasso tenemos diferencias en algunos temas de la autonomía, que yo he venido planteando. Sin embargo, se firmó el acuerdo en el tema de la autonomía. Tenemos diferencias en el tema de las mujeres y la posibilidad de decidir sobre su cuerpo. Esos temas sí se han dejado de lado, porque hay puntos que no son trascendentales todavía para el país y hay otros que son realmente, como el hecho de la pobreza, ¿sí?, que son para la gente muy sentidos. Entonces, es normal, no pasa absolutamente nada si nosotros, y no tiene nada de malo, si nosotros llegamos a acuerdos políticos para candidaturas y también programáticos para gobernar. En lo que no estamos de acuerdo se deja por un momento a un lado, ¿sí? Y en lo que estamos de acuerdo trabajamos. Hay sectores políticos con los que no se puede llegar a ningún acuerdo, o que simplemente quieren todo para ellos. ¿Porque no le quieren dar una candidatura, tal vez? ¿Por eso? No, pero yo no soy candidato. No, pero el punto es que de su movimiento, pero o afín a su movimiento. Pero es que el gran problema de este país es pensar así, Luis, con todo el respeto que usted se merece y los ciudadanos. El gran problema de este país es eso, pensar, ¿sí?, en que o tengo yo todo o me dan a mí, ¿sí?, y no cedo ni negocio. La negociación es parte fundamental de la democracia y eso implica ceder espacios, tener espacios, ¿sí?, y construir colectivamente. No puede haber un partido único. Lo que siempre hemos estado acostumbrados es a que él tenga su único partido, ¿sí?, y que él sea el que gobierne. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que nos sucede es esto, lo que estamos viviendo ahora, el irrespeto a la diversidad. Si nos queremos entender entre diversos,
tenemos que ceder. Y eso pasa por ceder espacios políticos, eso pasa por ceder espacios programáticos, conceptos, eso pasa por ceder recursos económicos y así irnos poniendo de acuerdo, como es el Frente Amplio en Uruguay, como es la concertación en Chile, como es el proceso que está viviendo Colombia ahora con Santos siendo un hombre de derecha. Fíjese lo que usted me está diciendo. Por lo tanto, entonces, Santos es una barbaridad. Santos es el hombre que está buscando la paz en Colombia y tuvo que negociar en las elecciones las candidaturas con gente del centro hacia la izquierda y espacios de poder para ganar las elecciones, porque si no, no ganaba. Ganó las elecciones y ahora gobiernan entre una coalición que va de la derecha a la extrema izquierda y son los que están planteando el proceso de paz. Y fíjese que así todo les fue mal en el proceso de paz. Entonces, en la consulta popular. Entonces yo creo en eso. Yo creo que es normal y no hay que asustarle a la gente y eso es la nueva forma de ver la democracia. ¿Sí? Hay que cambiar esos esquemas que nos quieren vender precisamente para que haya la confrontación permanente y gobiernen unos y lleven todo unos y gobiernen solo para un grupo y no se gobierne para toda la gente. Perfecto. Y señor prefecto, hablando un poquito, acotando el tema de Luis acerca de su candidatura, en los meses anteriores, justamente en el mes de octubre nos llega pues a una de las redes sociales de Unción Televisión esta pregunta. Fernando, buenos días. ¿Quién financia la campaña del ingeniero Paul Carrasco en el país con vallas publicitarias, caravanas, movilizaciones de simpatizantes, etcétera? ¿Y quién mejor para aprovechar pues la oportunidad de que usted pueda justamente dar una respuesta a este televidente que tenemos pues dentro de nuestros archivos? Envíe este mensaje en el mes de octubre. Mire, si yo hubiera tenido recursos, podríamos haber tenido la candidatura a la presidencia de la República. Y este rato hubiéramos crecido porque sin recursos llegamos a que nos conozca del 1%, el 34% de la población, con una intención de voto del 10% a nivel nacional. Pero más allá de eso, conscientes de que era difícil ganar o ser candidatos, el financiamiento viene ya de sectores, y eso es la verdad, y hay que decirlo. Amigos, empresarios, gente que empezó a creer en nuestro proyecto y que nos ayudó con las vallas, que tumbó el Consejo Nacional Electoral, gente que no teníamos caravanas, andábamos en un Jeep del 78, que nosotros le adecuamos, y en una combi del 92, una combi vieja que tenemos, sí, que nos dio un amigo que además les puedo decir, se llama de apellido Carolis, de Cotopaxi, el Jeep de otro amigo de Olón, es decir, que nos fueron aportando. Así hicimos la campaña. Y entonces aquí que quede claro, porque intentaron decir que yo financiaba con la prefectura eso, de ninguna manera. Y yo puedo demostrarlo y que Contraloría, que ya me ha hecho exámenes, me vuelva a hacer. Me hicieron exámenes, auditorías a mis bienes personales. Tengo 53 procesos en la Contraloría y no me han demostrado absolutamente nada. Por lo tanto, el pueblo de la SUAY debe estar tranquilo, porque lo que sí recibo es apoyos. Por ejemplo, escribo un libro que se llama Rompiendo Paradigmas, Democracia Radical. Y lo primero que preguntan, ¿quién financia? Perdónenme, este prefecto no puede escribir un libro y tener la posibilidad incluso de pagarse 500 ejemplares de ese libro. Ahí hay fondos públicos. O que alguien, una imprenta, le pueda dar como un aporte, como hacen otros señores que publican. Esa es la verdad. Así que yo lo único que puedo decir es que la gente esté tranquila. Hay dificultades, indudablemente, pero ese proceso nacional nos ha beneficiado muchísimo. Yo estoy convencido de que en los próximos meses, ¿sí?, con la candidatura de Lasso, que estoy convencido que va a ganar, porque va en segundo puesto, las encuestas así lo dicen, podemos hablarlo luego, pero está clarísimo que él va con Lenín Moreno apenas del 40%, los dos están disputando con 8 puntos de diferencia, ¿sí?, entre 8 y 10 puntos de diferencia, el primer puesto, y en ese marco nosotros vamos a obtener recursos para esta provincia. Señor prefecto, continuando con el tema de las alianzas, bueno, uno de los ejemplos más cercanos inclusive y muy importantes es el de Venezuela. Se unió toda la oposición, toda, como usted lo dice, ¿no?, izquierda, derecha, centro izquierda y hasta la izquierda radical, e inclusive ex chavistas,
¿no? Están también en parte de la oposición. ¿Qué pasó acá en el proceso en Ecuador? ¿Acaso no pudimos dejar de lado esas ansias de poder? ¿No pudimos dejar de lado intereses individuales para sobreponernos a los intereses colectivos, como es, por ejemplo, ahora liberarnos, por ejemplo, de este gobierno que realmente nos está haciendo daño en todas las facetas de la vida, ¿no? Política, económica, social, libertades, etcétera? ¿Qué pasó? Comenzamos demasiado tarde, tal vez, el proceso. Tal vez algunos partidos políticos ya estaban con candidatos propios. Yo entendí ahora la política nacional y entiendo cómo se maneja el país. Ese es el problema de los políticos locales. Nos encerramos en nuestro cantón y queremos hacer maravillas y ofrecerles a ustedes maravillas sin saber cómo funciona lo nacional y sin saber que no vamos a poder cumplir porque desde arriba nos manejan como títeres. Entonces, o nos quieren manejar, en el caso nuestro, como títeres. A ver, solo usted me hace acuerdo una cosa: la Mesa de la Unidad Democrática de Venezuela tiene como su secretario general a Torrealba, que es del Partido Comunista. Fíjese usted la diferencia. Y esto, Luis, es espectacular. Pero además, sí, en la Mesa de la Unidad Democrática lograron ponerse de acuerdo en los intereses. Yo he llegado a la conclusión que en este país hay dos grupos que manejan el Ecuador. Dos grupos tradicionales. Uno que es, sí, un sector empresarial social cristiano que no quiere soltar el poder, ¿sí? Y que no necesariamente es Jaime Nebot, ojo, ¿sí? Que no necesariamente es Jaime Nebot, ¿sí? Pero que no quiere soltar el poder y que está acostumbrado a tener todo para sí. Y aquel que no es del grupo y ha llegado a la presidencia, enseguida es ladrón, bailarín y le tumban. Yo ya me estoy dando cuenta de eso. Ese es un grupo de Guayaquil. Y el otro grupo es el grupo de la socialdemocracia y de la bancocracia quiteña. Ahí hay una mezcla entre la democracia cristiana, la socialdemocracia tradicional y la bancocracia quiteña, ciertos sectores de la banca, no todos, ¿sí? Pero que manejan también el poder. Y ellos están acostumbrados a controlar el país. El único que se les fue de las manos es Correa, porque Correa buscó financiamientos y buscó apoyos de otra manera. Hoy son tres grupos aliados, porque yo pienso que hay una alianza entre este sector de Guayaquil, el sector del correísmo y la socialdemocracia o socialdemocracia cristiana de Quito. Ellos son los tradicionales en el manejo y entonces no permiten, sí, segundo, que ningún otro actor llegue. Y si es que llega al poder, inmediatamente le hacen oposición y le tumban. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque hay intereses económicos y ellos son los que controlan desde Quito, digamos así, el dominio público. Miren, controlan la inversión pública y la política pública. La diferencia de la vialidad de Quito y de Guayaquil con respecto a la vialidad de Manabí. Manabí no está en los grupos de poder, ¿sí? Con respecto a la vialidad de Cuenca. Y esa es la lucha que yo tengo, romper esos grupos, ¿sí? He aprendido también, ya entiendo cómo funciona la lógica nacional, y por eso es que entendí, ¿sí?, que hay sectores de la derecha y hay sectores de la izquierda que no son de los grupos tradicionales, porque hay sectores de la izquierda que también le hacen el juego a la socialdemocracia, ¿sí?, quiteña, a la socialdemocracia cristiana quiteña, sí, normalmente. Entonces, no hubo cómo lograr, porque todos, a ver, primero, lo que decía Luis, un solo partido quería todos los puestos, todas las candidaturas. Entonces, claro, entonces eso no puede pasar. En un proceso de unidad uno tiene que ceder, pues. Y segundo, nunca se llegó a profundizar un programa como en este caso. Fíjese, sí. ¿Con quién empezamos la unidad? Ciudadanos y ciudadanas. Mauricio Rodas, Jaime Nebot y quienes habla Paul Carrasco. Así fue, ¿no es cierto? Pero lo que no se dice es que Mauricio Rodas y Paul Carrasco están con Guillermo Lasso y el que se quedó afuera fue Jaime Nebot y los socialcristianos. Eso no se dice, porque la unidad es suma, nosotros, participa y creo.
nosotros con Mauricio Rodas seguimos. Somos la nueva generación que nos dimos cuenta de este proceso, más allá de las diferencias que podamos tener internamente. Precisamente porque hay grupos de control que no permiten que la nueva... Por ejemplo, yo he visto que Guillermo Lasso pertenece, y es un banquero, y no tiene nada de malo ser banquero. Sí, porque aquí se ha satanizado a los banqueros. No tiene nada de malo de ser banquero. Porque así como hay políticos buenos y malos, hay banqueros buenos y malos, hay médicos buenos y malos, sí, hay taxistas buenos y malos, hay agricultores buenos y malos. Esa es la verdad. Le faltó decir periodistas buenos y malos también. Periodistas buenos y malos, aunque hay unos malísimos, ¿no? No, pero esa es la verdad. El punto es el siguiente. ¿Cómo logramos un acuerdo entre los nuevos? Y yo veo que Guillermo Lasso no es de la aristocracia guayaquileña, de este grupo empresarial que quiere manejar el país. Veamos, puede haber diferencias a futuro, pero por ahora nos hemos puesto de acuerdo y eso es bueno para el Ecuador. Señor prefecto, solamente para ajustarle la pregunta, ¿qué tanto le conoce usted a Guillermo Lasso, personalmente hablando, ¿no? Para garantizar que realmente cumpla el acuerdo que ustedes han logrado. Uno, él es empresario, él es banquero, y como hombre de derecha siempre ha estado como tema principal la explotación, ¿no? ¿Cómo garantiza la explotación minera, que no haya la explotación minera? Primero, con experiencia que usted ya tuvo a nivel local de una alianza que realmente se rompió, se puede decir en términos de se rompió, se divorció. Entonces, ¿esto realmente va de largo? Mire, yo creo que hay que hacer los intentos. A ver, nadie discute que Guillermo Lasso es un liberal, ¿sí? En el modelo económico, ¿sí? Es indudable que tenemos diferencias, sin embargo, nos hemos puesto de acuerdo en un proyecto que para mí es socialdemócrata, ¿sí? Y que va en nuestra línea. Es decir, él ha dado un giro hacia intentar encontrar un punto más de centro que logre un consenso nacional. Esa es la verdad, y por eso es que está ahí Mauricio Rodas, estamos nosotros y otros sectores. Pero, además de esto, ¿sí? Yo creo que lo único que juega aquí, más allá del papel escrito y firmado, es la palabra. Y no hay otra. Esa es la verdad, ¿sí? Esa es la verdad. Pero lo que sí les debo decir es que si Guillermo Lasso no cumple el acuerdo, tendrán a un prefecto luchando porque cumple el acuerdo. Así debe ser. Es decir, eso es normal en política. Lo que no es correcto es no cumplir la palabra, decir que voy a hacer una cosa y luego no hacerlo. Ojalá que Guillermo no lo haga, ¿sí? Y también lo que no está correcto es que se haga por debajo de la mesa las cosas. Entonces, se le dice a Paul Carrasco, él es de derecha, está con Nebot, sin embargo van y conversan en el Banquets Club con Guillermo Lasso. Y esto lo dijo Guillermo Lasso y César Monge, refiriéndose al alcalde de Cuenca, a quien, con todo el respeto, pero me acusó de ser de derecha y sin embargo se reunió con Guillermo Lasso para armar una alianza. Esa es la verdad. Así no se puede hacer política. No se puede hacer política en esta ciudad ni en esta provincia. Y esas son las cosas que yo denuncio y por eso rompo con la gente que hace y actúa de esa manera. Es importantísimo el diálogo, las palabras del ingeniero Paul Carrasco y obviamente la prensa que ha sido invitado pues en esta noche a Unción Televisión. Estamos en vivo y en directo, estamos a 40 minutos ya de la entrevista, creo que es el momento de darse un pequeño descanso, ir a un corte comercial aquí en Unción y regresamos con más de esta rendición de cuentas de parte del ingeniero Paul Carrasco, prefecto de la SUAY, hacia la ciudadanía a través de Unción Televisión. Regresamos.